Justo ayer que estábamos hablando de las cartas CX de promoción y cómo podrían ser estas cartas muy raras en el futuro, y ya quedando solamente un mes para el aniversario del juego y para dar finalizada la serie A, para darle paso a la nueva serie B, se me vino una duda: ¿cuáles son las cartas más raras que tenemos actualmente dentro del juego? Diablo, qué difícil me la pusiste. Quédate hasta el final porque seguramente creas que tu cuenta no vale nada porque no te salen los hits más populares en los sobres más actuales y secretamente en tu cuenta tienes cartas muy raras que realmente ya no se pueden obtener de ninguna forma. Esta información vale millones. No me siento capaz de hacer un top como tal porque pienso que aquí influye mucho la opinión de cada quien. Sin embargo, lo he planificado este video en 3 niveles y vamos a empezar con el nivel número 1. Y para abrir este nivel tenemos a Mew Inmersivo, la cual es una carta que aún se puede obtener, pero el requisito para obtener esta carta es que debes completar totalmente la expansión de Genes Formidables, la cual es la primera del juego contando con 3 sobres y 226 cartas básicas. Es bastante, y pienso que el tema con esto es que actualmente no te conviene para nada abrir estos sobres, ya que todas las cartas que contienen están totalmente muertas. Hay excepciones, pero es mucho más fácil conseguirlas por intercambio que abriendo estos sobres. Y para mí esto es lo que convierte a esta carta a día de hoy en una carta bastante rara de conseguir, sobre todo si eres jugador nuevo o no pudiste obtenerla en su momento. Lo que nos lleva a la siguiente carta, que no es una sino 3 cartas, y me refiero a las coronas de esta expansión Genes Formidables, que son Pikachu, Charizard y Mewtwo. Por la misma razón anterior, siendo incluso más complicadas de conseguir que Mew y nada rentable abrir sus sobres, se convierten en cartas bastante raras de obtener actualmente. Cuéntame, ¿tú tienes alguna de estas cartas? Yo tengo las 3 y quizás esa sea la explicación de por qué ya no me salen coronas en las nuevas expansiones. La verdad es que no lo sé. A partir de aquí pasamos al nivel 2, que son cartas que ya realmente no puedes obtener bajo ninguna forma, aunque en su momento se la regalaron a todo el mundo. No la necesito. No la necesito. ¡La necesito! Empezando con la Pokédex Full Art, esta carta fue repartida de regalo por coleccionar más de 40 billones de cartas entre todos los jugadores, y lo podías obtener iniciando sesión desde el 19 de enero al 19 de abril. Como ven, estuvo varios meses solo por iniciar sesión te la regalaban, pero si creaste la cuenta después de este periodo de tiempo, pues ya no puedes obtener esta carta. La carta de Pikachu fue un caso similar, pero mucho más limitada. También te la regalaban por solo loguearte, pero solo estuvo disponible una semana, durante el evento de Año Nuevo, empezando desde el 31 de diciembre del 2024 y finalizando el 7 de enero del 2025. Creo que la carta de Pikachu era la recompensa final en los login, porque cada día te iban dando algo distinto, una recompensa, y el último día pues te daban la carta. El primer evento de cartas EX promocionales que tuvimos fue el Lapras EX, y esta carta es una de las cartas EX promocionales más raras, no solo porque para obtener esta carta tendrías que haber estado jugando el 4 de noviembre, que empezó el evento y duró hasta el 17 de noviembre del 2024, sino que también esta carta también generó un poquito de polémica, ya que muchos jugadores en diferentes redes se quejaron de que esta carta no le salía, y al ser el primer evento promo donde no tenías de sobra relojes de evento, pues si se te acababan y no te salía la carta, tenías que comprar con Pokélingotes. Lo que ocasionó que muchos jugadores de plano, aunque hayan participado en el evento, no pudieran conseguir esta carta o solo consiguieran una sola copia, haciendo que esta carta sea muy rara de ver actualmente. Así que si la tienes en tu cuenta, felicidades, porque es una carta bastante valiosa. Peter Parker. Como mención honorífica, las cartas que acompañaban a Lapras EX en su evento también se podrían considerar raras, pero a menor medida que Lapras, ya que estas cartas sí que eran fáciles de sacar, solamente tenías que participar en el evento, pero tengan en cuenta que este evento es prácticamente recién salido del juego, así que no todo el mundo estuvo allí en su momento, ¿no? No. Bueno, sí. Finalmente, para cerrar este nivel, tenemos las primeras 2 cartas de evento de elecciones mágicas, donde tenemos a Meowth y Chansey. Este evento duró solo desde el 21 de octubre hasta el 14 de noviembre, prácticamente la salida del juego. Fue creo que el primer evento que tuvimos, y solo las personas que estuvieron estas 2 primeras semanas jugando al juego tienen estas cartas, y si es que lograron sacarla de la elección mágica. Yo soy el verdadero
Sujeto. Espero que estés disfrutando el video de hoy, tanto como yo disfruté hacerlo, la verdad. No olvides dejar tu poderoso like y suscribirte con la campanita para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video. Donde abrimos con Mewtwo Baby Full Art. Esta fue la primera carta de regalo por comprar el pase premium que estuvo durante el mes de diciembre, y lo que la hace tan rara no solo es que estuvo en los primeros meses de vida del juego, sino que también estuvo detrás de un muro de pago. Por lo que aunque jugaras en esa fecha, si no comprabas el pase premium no podías obtener esta carta, y por eso está en este nivel. El Duende Verde lo hizo, yo no tuve nada que ver. Casi llegamos al fondo de los niveles, y en este nivel en particular tenemos a Rayquaza EX Full Art. Y es que tuvimos un evento de Rayquaza a mediados de abril y finalizando en mayo, donde todos podían tener esta carta sin pagar, solamente jugando el evento. Sin embargo, el pequeño detalle para desbloquear particularmente esta carta EX Full Art es que había una misión que te pedía ganar 50 partidas. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Lo que ocasionó que muchos jugadores pues se perdieran de esta carta porque no completaron esa misión. Y aunque a día de hoy puedas tener a Rayquaza EX, realmente no todo el mundo tiene Rayquaza EX Full Art, por pues lo tedioso que era realmente cumplir esa misión, que fue bastante pesadita. Finalmente, la última carta que vamos a mencionar en este nivel es nada más y nada menos, lo tienen en la miniatura, y es Mewtwo EX Shiny. ¿Qué? Sí. Esta carta está en este nivel porque no solo estuvo por tiempo limitado entre marzo y abril, sino que fue la única vez que hicieron algo como esto, ya que para conseguir esta carta tenías que comprar un paquete de Pokélingotes que costaba $23, donde te daban la carta y además accesorios de Mewtwo como dorso de carta, tablero, etcétera, ¿no? Esto lo siguen haciendo todas las expansiones nuevas, pero no incluyen cartas raras o cartas únicas con este paquete, solamente los accesorios. Esto después de que lo funaran obviamente por poner ese gran muro de pago para obtener esta carta. Y lo pongo en este lugar porque $23 ya iba más allá de comprar solo el pase premium, que cuesta solo 10 al mes. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Espero que te haya gustado el video de hoy. Cuéntame en los comentarios si tú tienes alguna de estas cartas o cuál de ellas te falta, y también cuéntame si agregarías alguna de estos niveles que no haya mencionado. Cuéntame cuál y por qué. Esto ha sido un video cortito que merece la pena hacer, ya que este es el último mes para dar finalizada la serie A, y me pareció curioso hacer este conteo de las cartas más raras que tiene esta serie. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en el siguiente. Chao.